Las 10:34 en este gobierno de la mañana. Estamos en breves instantes intentando hacer un contacto importantísimo, una entrevista a través de la línea telefónica. Estamos haciendo los aprestos para eso. Entonces, ahora ya a continuación vamos a hacer nuestra intervención de manera bastante breve en este gobierno de la mañana. Así es, por eso, como son las 10:34 minutos, le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Gracias a las compañeras que están haciendo un gran esfuerzo para tratar de contactar precisamente una entrevistada muy especial. Miren, de manera breve, precisamente lo que esto se produce, dos cosas. Primero, mucha lástima el anuncio del cierre de la Fundación Autismo en Marcha. Ayer la Fundación Autismo en Marcha colocó en su perfil de red social Twitter el anuncio y en Instagram de que lamentablemente se habían quedado sin fondos para el pago de su local y para los servicios y el personal que allí laboraban, y que desde esa fundación le daba apoyo sobre todo a padres con hijos en condición de autismo, a los distintos espectros que tiene la condición de autismo. Solamente voy a agregar dos cosas a esa triste información. La primera es que el autismo, sobre todo en el gran conocimiento que se ha ido adquiriendo de la condición, no estamos hace 20, 30 años, sino hoy, con todo el avance científico, se conocen muchos espectros, algunos que pasaban desapercibidos, y donde muchos jóvenes, por no tener el diagnóstico, eran sometidos toda su vida a una serie de castigos, de malas respuestas del entorno, de sus profesores, de burlas, de acoso y de la incomprensión del ambiente. Hoy, el diagnóstico, sobre todo temprano, hace la diferencia. Ahora bien, para hacerle frente a esa condición se necesita ayuda. El cambio en el diagnóstico ha agrandado la base social, el número de gente, el número de personas que al ser diagnosticadas con autismo, entonces la sociedad ha visto crecer enormemente, además de otras explicaciones científicas que se han dado, puesto que es una condición en gran crecimiento numérico en los últimos años. Luego está el tema de, ante la falta de políticas públicas abarcadoras y que reconozcan el tema del autismo, incluso, señores, en los propios seguros médicos. Incluso... No, pero perdón, no ha habido esa ausencia de políticas públicas relativas a ese tema. Por lo menos masivas. Porque, no, tampoco. Lo que ha faltado, si tú me puedes decir, es más apoyo. Recursos. Eso sí, pero si recursos no puede abarcar más. ¿Qué es el CAID? ¿Qué es el CAID? Es el Centro de Atención Integral a la Discapacidad, donde se atienden precisamente niños autistas, sí, niños con esa condición. Pero ¿tú crees que es posible? Sería lo ideal entonces. ¿Tú crees que es posible que un centro CAID en Santo Domingo Este esté cerrado, faltándole menos del 10% para terminarlo? Ese es un buen ejemplo. ¿Tú crees que eso es posible? Ese es un ejemplo. Tú sabes la cantidad de personas, familias pobres, que necesitan eso, que tienen sus hijos autistas y que no tienen dónde llevarlos. ¿Tú sabes cuánto cuesta una sesión? Terrible. De terapia. Y el seguro no lo cubre. De 45 minutos. No lo cubre. Una sola, 2,000 pesos. Y el seguro no lo cubre. ¿Y qué familia en este país puede darse ese lujo? Puede darse ese lujo, sobre todo una familia de escasos recursos. Pobre. Entonces, con más razón decimos. Y mientras eso sucede, y no me llamen agitador, pero es la verdad. Mientras eso sucede, ¿verdad? El Ministerio de la Juventud, que nunca ha pegado una, pues entonces premia a una joven estadounidense. Entonces, en el caso del CAID, que es un muy buen ejemplo de lo que cita Nayib, bien podría y debía tenerse un flujo de recursos que posibilitara que ese centro se hubiese terminado y que familias se estuvieran beneficiando. No estamos criticando jamás la existencia de CAID y sus motivos. No, estamos diciendo que ha faltado una política de alcance, sobre todo para ciertos grupos ciudadanos. Las fundaciones, su razón de existir es precisamente esos huecos que dejan las políticas públicas. El Estado Dominicano, al que yo le exijo que vigile cada peso que otorga a ONGs y fundaciones, ahí le ha dado a otras fundaciones que tienen otros propósitos y otras agendas muchísimo dinero, millones de pesos al año, millones de pesos al año. Hay gente que tiene claramente marcada una agenda política, ideológica, sobre temas de que si el aborto, sobre temas del asunto de los haitianos en el país, sobre otros aspectos que yo no digo que carezcan de importancia, la tienen. Ahora. Perdón, José Luis, añade ahí el apoyo económico millonario que se da
a determinadas ONG. Así es, así es. Y ese tema, yo creo que cuando uno ve cerrar una institución como esta, a mí me parece que hay que poner claras las prioridades. Miren, amén de lamentar muchísimo ese tema de la Fundación Autismo en Marcha, en los minutos que nos restan, solamente referirme, y eso es lo bueno de trabajar en un equipo como este. Yo creo que es un reto todos los días, trabajar con gente con una experiencia periodística así de fuerte, relaciones públicas, el derecho, la experiencia funcionarial, la experiencia política, congresual. En el caso de Felipe, creo que puso un reto ahorita muy interesante. Felipe en su conocimiento del Estado. Yo sí creo, compañero, y voy a tratar de ser lo más escueto posible. Miren que no es fácil en temas económicos y sobre todo intentar hacerlo sin que las cifras ahoguen el concepto. Yo sí creo, aunque lo nieguen los gobiernos y las autoridades de antes o de después o de durante, yo sí creo que hay un elefante en la habitación que se pretende ignorar en relación a la inflación actual. ¿Cuál? Paso a explicarlo desde mi punto de vista y con los elementos que tengo a disposición. Miren, para no caer en explicaciones muy técnicas, la inflación, la pérdida de valor de la moneda en base a los servicios y productos que podemos comprar, en pocas palabras, ¿a qué nivel llega el carrito con 1,000 pesos? Bueno, cuando ese nivel baja con los mismos 1,000 pesos, hay inflación. Ese billete que tiene fuerza liberatoria para el pago de deudas y para la adquisición de esos productos y servicios pierde valor. En ese sentido, muchas cosas pueden provocar esa pérdida de valor. Se habla de la inflación exportada, la que viene de fuera, la importada, mejor dicho, donde los cuellos de botella logísticos, los problemas que ha atravesado los grandes centros industriales y fabriles del mundo, los problemas energéticos que atravesó, por ejemplo, un país tan importante como China en el comercio internacional, los precios de los contenedores, las materias primas, unas de ellas tan importante el petróleo. Sí, todo eso sin dudas. Tiene bastante razón la autoridad monetaria y económica cuando hace referencia a ese tema externo. Ahora bien, no se puede ignorar ni olvidar un elemento importante de las políticas monetarias. Y justo tiene que ver hoy con la información que tocaba el compañero Felipe y que sale en la portada de los diarios. Hoy el Banco Central anuncia un aumento en 50 puntos de la tasa. De la tasa. Sí, porque se cuenta igual, punto, cada céntimo se cuenta como un punto. Sí, un punto. Por eso son 50 puntos. Aumenta de 3 a 3.50. En ese sentido, hay que decirle a la gente primero qué es la tasa de política monetaria. Sí, bueno, pero perdón, que hay que señalar que recientemente el banco la elevó de 3.5 a 4.5. Es otra elevación. O sea, estamos hablando que en menos de un mes ha habido dos elevaciones. Ha habido dos elevaciones. Y eso manda un mensaje. Es 1.5 realmente lo que se ha elevado la tasa de interés activa en un mes. Exacto. Pasiva en un mes. En el ordenamiento económico dominicano, para que la gente entienda y aplatanarlo, en el ordenamiento financiero que tenemos, todos los bancos comerciales de inversión son intermediarios de la política del Banco Central y los consumidores finales. A esos intermediarios, el dinero que se les coloca, entonces tiene un precio, el dinero es una mercancía, y ese precio lo marca la tasa de política monetaria. Mientras más alto es ese precio, las tasas de interés, tanto de los depósitos, es decir, la captación, como de los préstamos, que es la colocación, suben. Como los préstamos suben, y también sube, aunque menos, siempre el tema del ahorro, ¿qué se hace? Se tiende, por decisión inteligente, a sacar efectivo del mercado. La gente, para entonces... Que la gente demande menos bienes. Es una medida antiinflacionaria, en teoría. Intenta buscar bajar los niveles de inflación. Ahora viene el otro detalle, que es al que quiero hacer referencia hace un ratito. Desde 1961, cuando nuestro país ya pasó a ser signatario de los diferentes organismos económicos multilaterales, se toma en cuenta esa masa monetaria, se calcula. En el año 60, cuando esta economía era chiquitica, señor, eran 126 millones de pesos que había en el mercado completo, en el mercado dominicano. Esa cifra crece de manera gradual cada año, hay una gradualidad en el crecimiento, pero hay unos saltos. ¿Dónde se dan esos saltos? Cuando hay crisis inflacionaria. Por ejemplo, entre el año 2002 y 2003, esa cifra pasó de 160 mil millones a 305 mil millones. ¿Por qué? La explicación que daban los economistas y que se da es la siguiente. Ante la crisis bancaria, el Banco Central decidió poner los certificados de depósitos
en 50 y 60% de interés. Es decir, el que llevaba dinero al Banco Central en esa época, ¿lo recuerdan? Tenía un 50 y un 60% la promesa de ganancia sin hacer nada, sin invertir, sin fabricar bienes, sin hacer ningún tipo, vamos a decir, del riesgo de la acción económica intermediaria. El certificado te prometía una ganancia de un 50 o un 60. Se emitió dinero en cantidades récords. Y la emisión que hizo bajó el valor del peso a un punto tal que todos recordarán, y debió corregirlo luego la autoridad económica que vino a partir del año 2004, el peso dominicano tocó fondo. Fue la primera vez, ustedes recordarán, que el valor del peso el valor del dólar estuvo sobre los 50, lo que pasa es que incluyendo casi un 60. Concluyó Felipe la idea diciendo, para fijarlo como centro de mi análisis. Porque eso tiene una consecuencia también. Claro que sí, abarata el valor del peso de una manera extraordinaria, le quita valor a la moneda nacional. Finalizo diciendo lo siguiente: claro que hay un elefante en la habitación al que no se le nombra ni señala, y que junto a los fenómenos externos tiene relación con nuestra inflación. Señores, en el año 2020, se quiera o no, y sin culpar a nadie, se decidió el segundo semestre de ese año, por la pandemia, se tomaron decisiones, incluyendo fase 1, fase 2, quédate en casa, se tomaron... El primer semestre. Fue en el primero. Sí, y el primer semestre después, se tomaron las decisiones... O el segundo trimestre. Las decisiones a partir del mes de abril de cerrar la economía, de mandar a la gente a su casa. Y los programas de ayuda. Te bajó primero la cantidad de transacciones, te bajó la recaudación impositiva del Estado, pero el Estado se puso sobre los hombros que la responsabilidad de sostener como pudiera, y no lo estoy criticando, estoy diciendo el efecto que tiene. ¿Cuál? Es que estamos en el año 2022. Pero permíteme terminar de equivocarme para que me corrijas. Sí, es un comentario, además. Entonces, finalizo diciendo, Felipe, que el salto en la masa monetaria en los últimos años ha sido cuántico. Señores, del 2019 al 2020 ha sido el más alto desde la crisis de Baninter, y del 2020 al 2021, que no tengo el dato, muy posiblemente sea de la misma magnitud. Tenemos una emisión monetaria récord y eso produce inflación, porque es igual, el dinero es una mercancía. Si hay más plátanos de los que la gente compra, el plátano, ¿qué pasa? Baja. Pero todo eso cesó. Óyeme, todo eso ya cesó. Sí, pero mantiene su efecto. Pero la masa monetaria que tenemos hoy no es más baja, es más alta como quiera. Pero no es la misma. Claro, es más alta porque ha pasado más tiempo. Claro. Y la economía sigue creciendo. Esa teoría yo se la compro a cualquiera cuando tú tienes una depreciación del dólar. Hoy tú tienes un dólar mucho más fortalecido que el que tú tenías en el año 2019 y que tenías en el año 2020. No, está en el 2003 también. Y más que en el 2003. El dólar de hoy. Hoy tú tienes una pero reserva una cosa es llegar ahí gradualmente. Óyeme, hoy tú tienes una reserva en dólares. Hoy tú tienes una reserva en dólares mucho más grande que la que tú tenías. Porque no es lo mismo, escúchame, Felipe, bajar una escalera que tirarse de un quinto piso. Claro. Entonces, oye, ¿qué es lo que ocurre con el tema de los factores internos? Que yo estoy de acuerdo. Hay un factor interno, aunque no se diga, aunque se niegue. Y es el precio, Felipe, de haber parado la economía. ¿Cómo es que tú puedes pretender tener un crecimiento económico si tú no amplías la masa monetaria? O sea, si la economía hoy creció, si la economía hoy creció, y Felipe, el gobierno exhibe como trofeo un crecimiento de un 12%. Felipe, la masa monetaria lo natural es que crezca. Lo inicié diciendo eso. La economía dominicana no justificaba en el 1961 la cantidad que hoy justifica, porque hay más bienes, más servicios, más población. Lo que no se justifica en términos macroeconómicos, insisto, es que cuando se den esos crecimientos de la masa monetaria, como se dio del 2020 o en el 2003, no hay un efecto, que es la inflación. Pero es que la inflación es un efecto directo también, no solo de esos aspectos. Viejo, se da porque no hay precisamente masa monetaria y se establece el lanzamiento de esa masa monetaria. Los gobiernos le dan a la maquinita, Felipe, dependiendo del criterio que tengan. Pero escúchame, es que yo no... Por eso algunos países tuvieron menos inflación que otros. Si no me escucha, yo no tengo masa monetaria porque tengo pérdida de empleo en la calle. La economía se me ha ralentizado. Sí. Yo tengo que hacer una compensación con esa manera monetaria. No está en hacer un balance, porque lo que además te digo de es que eso tiene un precio. Escúchame, porque además de eso tengo los dólares suficientes en reserva para compensar esa masa monetaria que estoy tirando. Hasta ahí está todo bien. No estoy, insisto, diciendo que eso fue bueno o malo. Lo que digo es que eso tiene un precio. Y es parte. Había que hacerlo. No, y mantuvo a flote, y la demostración está ahí. La demostración está ahí, mantuvo a flote la economía dominicana. Ahora, eso no es un precio cero, eso no es gratuito. No es factor interno, porque nosotros tenemos una estabilidad. Ese es el factor interno. Como no es gratuito, y eso es bueno que lo sepamos todos, recoger esa masa monetaria
También tiene un tomando precio. medidas como la del Banco También paga un Central, precio. Fuera los efectos. como la del Banco Central, que aumenta la tasa de interés pasivo También paga un de precio. 4 a 5, Por o eso sea, de 3.5, perdón, Mira qué interesante. a 5, o sea, 1.5. Esa es la demostración. subió. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cada política monetaria ¿Sabe paga qué un pasa precio. con eso? ¿Sabe qué pasa con eso? Que ahora la tasa de interés activa Se sube. va a subir. Tú tienes un costo del Porque dinero más el alto. que tiene un préstamo en este momento Va a y pagar no más. tiene una tasa fija, Va a pagar más. usted va a pagar más porque si yo estoy pagándole más al que viene a traerme su dinero para que yo finalmente- se lo guarde, si le estoy dando más interés, Así es. ese dinero tengo que buscarlo en otro lado. Así mismo ¿dónde? es. Al que le presto. Entonces, eso demuestra que cada política interna que se toma tiene un precio. No estamos diciendo que ni buena ni mala. Tiene un efecto. ¿Cuál? Bueno, eso le toca a ellos calcularlo y apreciar si políticamente corresponde. Finalmente, porque se nos va el tiempo, eso que ha dicho Nayib se demuestra en que la CEPAL, Yo lo que sé es que el que se comía 2 libres de pollo, nada más se puede comer una ahora mismo. por la inflación, y entre el, otras que cosas, y el que compraba 2 plátanos, nada más puede comer claro, una. porque ¿Y sus por qué mil, la porque cuarta en sus la 1.000 o calle? 2.000 pesos, Y el que- porque sus 1.000 o 2.000 pesos de salario, Rosendo, Y el que ya no puede comer Claro. carne anda comiendo Pero no es tayota porque- y berenjena. Pero Entre no otras es porque cosas, no hay eso Eso es cuarto. lo que yo sé. No es porque no hay cuarto en la calle. entre otras cosas, No, es que la porque el gente dinero no vale tiene menos. cuarto. Es que la gente no tiene cuarto. Vale menos. Además, un último asunto sobre lo que ha dicho Nayib. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, recién publicó, creo que hace 2 días, sus estimaciones de crecimiento para América Latina. ¿Cuál es la parte buena del anuncio? Bueno, la parte buena es que estamos en segundo lugar dentro de los países que CEPAL proyecta crecer. Esa es la parte buena. ¿Cuál es la parte no tan buena? Bueno, que ralentiza el crecimiento de un 11 y un 12 en el año de recuperación a un 5,5. Y eso, entre otras cosas, tiene que Y ver. dice la CEPAL, ahí mismo en ese informe Sí. que acaba de entregar recientemente, Así. que posiblemente sea menos. Con de lo- tendencia a la baja. De lo que se había proyectado. Con tendencia a la baja. Posiblemente Es un sea reto. menos el crecimiento. Es un de lo que se reto. había Como, proyectado. como arrancamos la nosotros CEPAL de ahora la este año, calle- con el aumento de la tasa de interés, La- apunta a un problema La- de ralentizar más la economía. La porque tú vas a CEPAL- tener un costo del dinero mucho más La alto. CEPAL de la calle dice que la economía está creciendo, pero al pueblo se lo está llevando el diablo. Llévatelo, Cundo.